cuando estamos hablando de las cosas de un país futbolero. Tenemos el gustazo de hablar con Alicia López, editora de, la verdad que una gran editorial española automática, y Belén Cuadra Mora, la traductora del libro del mes del club. La verdad que es un trabajo impresionante los dos. Ya estuvimos hablando un poco con Belén. ¿Cómo andas, Alicia? Bien, bien, nada, muy contenta y bueno, a vosotros muchísimas gracias por, bueno, pues por haber elegido este libro y por recomendarlo para nosotros y yo creo que para Yan Lianque también es importante llegar allí a los lectores en Argentina, así que por nuestra parte muy ilusionadas, yo por lo menos y Belén imagino que también. También me sumo. Pero es un libro que es imposible no recomendarlo, no elegirlo. Es como que el libro te dice, estoy acá, ¿qué vas a hacer? Sí, en España es verdad que Yan Lianque empezó, bueno, nosotros de lo que empezamos a publicar fue El sueño del aldeadín, que es su obra más reconocida internacionalmente, en 2013 creo que fue cuando se publicó. Y después del Aldeadín seguimos publicando otras novelas como más grandes en volumen. Todas las temáticas de Yan Lianque creo que son muy relevantes. Siempre ahonda mucho en el lado oscuro del alma humana. Pero cuando publicamos Días, Meses, Años, que es una novelita como más corta, es verdad que yo la disfruté muchísimo, pero en España no tuvo tanta relevancia. La gente ya conocía a Yan Lianque y yo creo que Días, Meses, Años fue como el cuarto o quinto título que publicábamos de él en España. Y fue un libro que fue funcionando poco a poco entre lectores, libreros y el boca a boca. Pero de primeras no tuvo esa resonancia en medios o en crítica y se ha ido abriendo camino Días, Meses, Años él solo, luego lo hemos tenido que volver a reeditar en España también y para mí fue una alegría que en Argentina es como el libro con el que los lectores están conociendo a Yan Lianque, sobre todo creo que está siendo Días, Meses, Años y es una alegría, es que uno nunca sabe, ¿no? Hasta dónde... ¿Qué recorridos va a hacer un libro? Un editor, creemos que lo conocemos todo del libro, bueno, quien más conoce es la traductora y los autores, aunque los autores también me consta que muchas veces se olvidan de por qué han escrito algunas cosas. Claro. Y es sorprendente luego, pues eso, ver qué caminos lleva un libro y luego las distintas lecturas de la gente, que a mí es lo que me gusta de participar en clubs, ¿no? Es escuchar y ver qué distintas interpretaciones, porque tiene tantas como lectores, ¿no? Los libros. Ahí que te lo voy a robar, porque lo tenemos todo en el chat, esas cosas. Sí. Mira que avanzando con la lectura, están los comentarios, después te los paso. Genial. Belén, ¿vos le presentaste a la autora Alicia? ¿Cómo fue? No, de hecho fue al contrario. Fue Automática quien me contactó para traducir la primera novela que editaron de Yan Lianque, El sueño del aldeatín, que también es una novela preciosa, y fueron ellos los que me ofrecieron bueno, pues sí, yo estaba interesada en participar en el proyecto y yo no había leído a Yan Lianque, sí que había oído hablar de él porque ya era un autor conocido, pero no había leído nada suyo, o sea que no, o sea, yo llegué a Yan Lianque gracias a Automática. ¿Cuál es la mayor dificultad de traducir del chino al español? Y si te causó una dificultad mayor el autor. Bueno, las dificultades de traducir del chino al español son todas, porque el chino es una lengua ya empezando pues por un sistema de escritura diferente que también puede jugar un cierto papel literario, o sea, la forma de los caracteres también son literatura a veces. Y bueno, pues eso, es no quiero tampoco quedarme con las diferencias, pero sí es cierto pues, que el chino y el español son dos lenguas que tanto geográficamente como tipológicamente están muy alejadas. Entonces, bueno, yo desde el principio siempre tenía la sensación de que a veces pues entendía, ¿no?, un determinado pasaje, pero me costaba muchísimo trabajo recrearlo en español por esa distancia lingüística, pero a esto pues también tenemos que sumar una distancia cultural notable.
no podemos tampoco pasar por alto el peso que la historia china juega, o sea, el peso que la historia china tiene en la China contemporánea y en su literatura y en la forma de escribir y en ciertos giros que se emplean. Luego a veces pues descripciones de escenas concretas que pueden remitirnos a ciertos aspectos de la cultura china, la propia forma de expresarse y de escribir, ¿no? A mí hay lectores que me han llamado la atención pues, sobre elementos reiterativos, ¿no? De la escritura o la abundancia de metáforas, pues todo eso en parte viene pues, de una forma de expresión que es diferente en lengua china. O sea, que tenemos diferencias lingüísticas, diferencias culturales, diferencias estéticas. Y luego dentro de todo esto, Yen Liangke es un escritor especialmente complejo porque es un maestro, hace un uso o sea, tiene un uso del lenguaje muy sofisticado y no es de los escritores más sencillos de leer y de traducir en chino, creo yo. En parte, pues por eso esa prosa a veces que es muy preciosista, por la inclusión de giros o expresiones que vienen de la literatura clásica, por la experimentación que él hace en todas sus obras con el lenguaje y con la forma, porque otra de las características muy particulares de este escritor y que no se repiten en todos los escritores chinos contemporáneos es que con cada novela, con cada obra, él lleva a cabo una especie de experimento artístico, ¿no? Entonces juega muchísimo con las formas y con el propio lenguaje que emplea en la novela. O sea, es un escritor que bueno, yo por lo menos desde mi experiencia, todas las novelas que he tenido la grandísima suerte de traducir, pues son todas muy, muy diferentes entre sí y cada una plantea pues, sus propias dificultades. Entiendo que muchos traductores se enfrentan a la dificultad de decir qué habrá querido decir acá. Y muchos tienen la posibilidad de hablar con el autor directamente. Le mandan un mail, le preguntan qué quisiste decir acá. ¿Vos tuviste la posibilidad de dialogar con él o te tuviste que arreglar sola? No, sí, yo desde el principio la verdad es que él es una persona muy cercana y muy generosa con su tiempo y siempre me ha atendido con toda la paciencia del mundo y con todo el cariño del mundo y ha estado siempre muy, muy dispuesto a contestar a todas mis preguntas. El problema es que a veces las preguntas que nos hacemos los traductores, los autores no se las tienen que plantear, ¿no? Y pongo un ejemplo que además viene de este libro, de Días, Meses, Años. Habla de Lao Shu, ¿no? Que, bueno, Lao es chino, no sé si tenemos gente que habla chino, pero Lao Shu puede ser una rata o puede ser un ratón, ¿no? Hay un pasaje de la novela bastante importante, ¿no? Que tiene relación con estos animales, con estos Lao Shu. Pero claro, la imagen que se da en español y luego las descripciones pues varían mucho, ¿no? No es lo mismo hablar de una rata que hablar de un ratón, ¿no? Pues cuando yo le intentaba plantear esta duda a Yen Liangke, pues Yen Liangke me decía, pues lo mismo da, puede ser cualquiera, ¿no? Porque es una cuestión que él no tenía que plantearse, ¿no? Al escribir en su lengua materna, en el chino, y como el chino no hace la distinción entre rata y ratón, o sea, podría hacerla sin necesitar hacerlo. Obviamente los chinos saben que hay dos especies diferentes, ¿no? Pero en el lenguaje común se utiliza esa única palabra. Bueno, pues como digo, él me decía, pues no sé, cualquiera de los dos me decía, de esos que hay por el campo, ¿no? Y luego, pues a través de otras traducciones que hacía, o sea, perdón, otras descripciones que hay en la novela, al final me decanté por ratón, ¿no? Pero podría haber elegido rata también, ¿no? Pero bueno, son estos pequeños detalles que tú les das muchísimas vueltas y que a veces los autores te pueden ayudar y otras veces es que para ellos ni es un problema ni se lo han planteado, porque muchas veces la duda o esa disyuntiva aparece cuando estamos vertiendo de una lengua a otra, que es diferente. En este caso, tomando este ejemplo, vos claramente al traducirlo querés ser lo más precisa posible a lo que quiso decir el autor. Claramente está buscando eso.
Pero el autor, en el fondo, me parece que lo que quiso decir es, hay un animal repugnante, asqueroso, que se está llevando todo lo nuestro y que se lo imagine el lector. ¿Cómo haces Sí. ese balance entre lo que se tiene que imaginar el lector y ser lo más precisa posible? Más allá de esto, de preguntarle al autor. Bueno, pues al final también tiras un poco de tu propio instinto, de lo que crees que encaja mejor en el relato en ese momento determinado y de la interpretación que tú haces como lectora, porque al final los traductores somos un lector más y como lectores pues hacemos una interpretación de esa obra y la trasladamos pues desde nuestra mirada, en la que puede influir pues desde otras lecturas que hemos hecho a lo que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Porque, bueno, antes comentabais el tema bueno, como esta obra particularmente puede tener muchas lecturas, ¿no? Y los lectores, o sea, los traductores somos un lector más y ya está, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues al final buscamos ese equilibrio, ¿no? Entre la precisión y un poco, pues, también cómo tú personalmente estás entendiendo ese pasaje, esa oración o toda una obra en su conjunto. Decía Montaigne que la palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha. Bueno, pues en traducción pasa lo mismo. Ahí va, ahí va. Alicia, te estoy dejando medio a un costado, pero porque después la quiero dejar libre, ella después. Pero, ¿cómo es corregir o editar una traducción? Una traducción del chino, que supongo que vos no lo leíste en chino. A lo sumo lo leíste en inglés. En inglés, estaba disponible en inglés. Claro, yo disfruto muchísimo escuchando a Belén porque, bueno, nosotros como editorial automática todo es narrativa traducida, o sea, todo lo que hemos editado es literatura extranjera. Entonces, nosotros con lo que trabajamos son con traducciones. Entonces, la interacción, la labor de edición que hacemos sobre todo es pues revisar esas traducciones y en algunos casos podemos acceder al original si tenemos alguna duda para comentar con el traductor o no. Y bueno, obviamente hay una confianza en el traductor o traductora, en el trabajo que hacen. Y nosotros sobre todo nos dedicamos a leer el texto y ver que haya un tono, ¿no? Que se haya captado, o sea, que fluya el texto, ¿no? Esto que preguntabas de si es demasiado literal, el equilibrio, ¿no? Entre ser literal o traducir palabra a palabra o luego pues interpretar, adaptarlo, ¿no? Al lector en español. Creo que hay obras que a lo mejor funcionan más en lo literal y otras hay que abstraerse un poco más. Entonces, yo pregunto muchísimo a Belén, oye, esto en el original es así, esto suena extraño para el lector en original, esto es un recurso del autor, estas repeticiones, porque a mí es verdad que, igual que en el inglés, ¿no? Que a veces es muy sonoro y las repeticiones no rechinan tanto, pero quizá en castellano a veces sí que la repetición de verbos, ¿no? O de adjetivos, pues nos pueden cansar. Entonces, en el chino a mí me parece que Belén logra un equilibrio perfecto. Belén además es muy precisa. Hay muchas cosas que dices que esto lo dice así. Yo a veces propongo comentar alguna cosa, modificar y Belén, los traductores luego defienden su trabajo. Y yo, bueno, pues si esto es así, yo ya lo he comprendido. ¿No? Para mí también como editora muchas veces cuestiono determinadas cosas, pero también para hacerme yo con el texto, ¿no? Yo creo que es un trabajo precioso. Bueno, yo los traductores los respeto muchísimo, pero bueno, editar literaturas, ¿no? También de geografías menos conocidas es muy enriquecedor, porque los libros además, bueno, Belén, tenemos la suerte que ella había vivido muchísimos años en China, además de ser, bueno, pues traductora del chino, pues conoce muchísimo la literatura, la cultura, la historia china, y creo que eso es esencial para determinados autores donde hay muchas referencias que a lo mejor otro traductor se las podría perder, ¿no? O no sé, o sea, yo creo que Belén en algunos casos pues se añaden notas al pie. En este libro no hay tantas, ¿no? En Días, Meses, Años. Hay otros libros que a lo mejor sí las necesitan, ¿no? Yo creo que para el lector a veces
venimos de contextos tan diferentes que eso ayuda, ¿no? Para tener determinadas referencias, ¿no? Que son importantes y que a lo mejor el lector en el idioma original no las necesita, pero le está dando un significado a una imagen que es que a lo mejor el lector en la lengua de destino no tendría. Entonces, bueno, que hay muchos factores que se ponen sobre la mesa cuando se revisa una traducción y no es tanto como un traductor, ¿no? Que está tomando decisiones palabra a palabra, y es lo que digo siempre, lo de la traducción es como estar decidiendo todo el rato palabra a palabra qué poner, pero en la edición, bueno, ya vamos un poco de la mano de los traductores y le damos un poco a veces esa mirada que yo creo, bueno, Belén, corrígeme, pero por lo que yo he visto después de trabajar con muchos traductores, es un trabajo muy solitario y obsesivo, entonces a veces ya no salen del texto o a veces entran en, no digo, bueno, hay traductores que también detectas determinados vicios, ¿no? Pero ya no vicios, pero que a veces necesitan un poco de distancia del texto y yo creo que eso lo hacemos nosotros los editores cuando ya estamos revisando la traducción, que ellos también pueden comentarlo, ¿no? Porque a veces yo he captado, a lo mejor hay frases, ¿no? De esto me suena extraño y justo, pues, el traductor o la traductora dicen, pues sí, precisamente esto es que me ha costado muchísimo. Y si lo estás marcando es porque aquí hay algo que no funciona, ¿no? Pero bueno, para mí es un placer trabajar con Belén. De hecho, para mí Belén es la voz de Yalianque en español porque, bueno, creo que hemos traducido, ¿no? 8, hemos publicado 8 títulos ya de Yalianque. Sí, más o menos. Es que publica, Yalianque tiene muchísimas obras, así que nosotros no nos cansaremos todo el tiempo que tenga Belén para hacerlo, que además también ella está en la universidad. Entonces, bueno, es una suerte en realidad tener este trabajo. Yo me considero una privilegiada dentro de que la cultura pues tiene sus sufrimientos, ¿no? Pero es una suerte, sí. Y tener a Yalianque en nuestro catálogo en Automática nos lleva acompañando desde el principio de la andadura casi. Automática nació en 2012 y en 2013 pues ya publicamos a Yalianque y desde entonces es un autor, pues yo diría insignia, un poco de la editorial, sí. Está muy bien. Belén, este libro, eh, no leí tanto al autor, pero me parece que es muy importante en él lo que no se dice, los silencios. Y me parece un gran desafío para el traductor cómo decir lo que no se dice, lo que no quiso decir el autor, cómo decirlo, cómo trasladarlo al papel. Eh, Bueno, yo creo que eso pasa con todos los libros y con todas las traducciones. Y es como ese riesgo que corremos los traductores de explicitar demasiado, ¿no? En este proceso de traslación del texto de una lengua y de una cultura a otra y de darle un significado, pues siempre en la traducción se puede caer en el riesgo, pues eso de explicitar demasiado. Bueno, lo que el autor ha dejado implícito, pues debería quedar implícito, ¿no? Creo yo. pe- O sea, no tenemos que ser exégetas de claro, los textos, no tenemos que explicarlos, simplemente tenemos que traducirlos y sí es verdad que hay cuestiones que pueden entrar en notas a pie de página cuando hay determinados aspectos culturales o de trasfondo histórico que son necesarios para comprender un pasaje determinado, ¿no? Pero bueno, sin no intentar explicar demasiado, no arruinar el estilo del autor, básicamente. muchos libros, creo que este es uno, te dejan pensando sobre la vida, te dejan reflexionando y en definitiva ese reflexionar te cambia. ¿A ustedes este libro le provocó algo de eso? Bueno, mencionaba Alicia antes como el trabajo del traductor es solitario y obsesivo y lo es con todos los libros y sí es cierto que te metes muchísimo en el relato, ¿no? Pero en este caso, días, meses, años, yo tengo que decir, bueno, yo lo veo como un relato casi clásico, sencillo, ¿no? Una historia contada con un comienzo, con un
nudo y un desenlace, ¿no? Y con elementos muy básicos. Y yo creo que por esto, bueno, se presta también a todas las interpretaciones, ¿no? A las que hacíais referencia antes. Pero bueno, para mí es eso, para mí es una fábula sencilla sobre la supervivencia y lo que sí, y es lo que decía, ¿no? Que en esta tarea obsesiva que puede ser la traducción, te metes muchísimo en los textos y compartes mucho las penurias de los personajes. Además, en el caso de las obras de Yen Liang-ke casi hay más penurias que alegrías. Y bueno, pues sí recuerdo mucho cuando estaba trabajando en él, pues esa angustia, ¿no? del personaje, además una angustia tan primigenia, ¿no? de búsqueda de la supervivencia y de la preservación de uno mismo. Pero bueno, no sé tampoco, yo tengo que decir que no vuelvo a leer las traducciones que hago una vez que las termino porque, bueno, porque me emparanoio muchísimo, ¿no? Siempre pienso, pues mira, esto lo podía haber hecho de otra forma, o sea que prefiero dejarlo ahí en la estantería, me llena de orgullo, pero no vuelvo a tocarlo, así que tampoco sabría, bueno, no tengo tan madurado el contenido de la novela, por eso, creo yo. Borges, que creo que te pasa lo mismo que le pasaba a Borges. Borges decía, en un momento suelto el libro y no lo vuelvo a tocar porque siempre hay algo que corregir. Claro, por supuesto, es que además, y esto es algo que nos enseñaron también en la universidad, ¿no? Que las traducciones se abandonan, nunca se terminan. Y bueno, pues sí, efectivamente, yo sí hablo un libro, pues siempre veo cosas que me gustaría cambiar y sé que ya no puedo porque está ahí en negro sobre blanco. Y bueno, y está bien que esté así, que sea así, ¿no? Porque si no, no se haría nada, sería eterno. Pero también tiene que ver quizás con los momentos tuyos. Quizás Sí, interpretas por una cosa supuesto. de 5 Y con el años. propio proceso de aprendizaje también, ¿no? Lo decíamos, pues el primer libro de Yen Liang-ke que tradujimos, que fue en el año 2013, pues bueno, es eso, fue hace 15 años, que en el proceso pues algo he aprendido y las propias estrategias, ¿no? Que yo aplicaba en su momento, pues ahora a lo mejor elegiría estrategias diferentes, pero bueno, es que no lo traduje yo, lo tradujo la Belén de entonces, ¿no? Entonces, bueno, que no podemos atormentarnos por eso. ¿Qué puedes contarnos del autor, ya que tuviste un trato directo y lo conoces mucho más que lo vamos a poder llegar a conocer cualquiera de nosotros? Sí, bueno, la biografía oficial se conoce, está en internet, en todos sitios, los motivos que le llevaron a escribir, ¿no? Su paso por el ejército. Pero me refiero más a vos. Sí, en Persona. las distancias cercanas, pues es una persona pues normal y corriente, muy humilde, como digo, una persona muy generosa con su tiempo y muy cariñoso, y vive en Pekín con su familia y lleva pues la vida normal de pues eso, un señor que tiene a su familia, sus nietos, que da clases en la universidad y que se dedica a escribir. Pero una persona de lo más normal que puede haber. Bien. Chicos, ¿alguno le quiere preguntar algo a Belén? No, hablando de la traducción, me parece que está, bueno, la primera vez que yo leo que lo leo a este autor, lo conozco por esta novela, me parece que está muy bien hecho, se ve que es un escritor muy sencillo, pero yo me imaginaba toda la aldea, me imaginaba la vestimenta, la ropa, cómo andaba él, me imaginaba el perro, veo también que has respetado varias cosas de la cultura, ¿no? Cuando hablamos de Li, de Mu, debe ser muy difícil intentar traducir eso. Entonces, el respetarla, lo voy a hacer, no sé, una comparación. Con el Eternauta, no sé si lo han visto la serie, en un momento se nombran las Islas Malvinas. Entonces, ¿cuál era la contradicción? Es si en otros idiomas, ¿cómo se iba a traducir a las Islas Malvinas? ¿Se iba a traducir como Falkland o se iba a traducir como Islas Malvinas? Y finalmente ahí
la traductora hace un comunicado diciendo, bueno, no, para los argentinos se llaman Islas Malvinas, entonces yo tengo que respetar eso. Entonces se traduce para todos los demás idiomas básicamente como Islas Malvinas. En este caso veo que está muy bien traducido. ¿Cuál es mi pregunta? Es muy difícil el pensar de cómo se respeta a la cultura, o es porque vos has vivido, has convivido. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, 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 la entiendo perfectamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras y gracias por tu pregunta. Y sí, la gran dicotomía de la traducción y que existe desde tiempos inmemoriales es si el traductor decide acercar el texto a sus lectores o hacer que los lectores de ese texto traducido tengan que acercarse ellos al texto, ¿vale? O bien les llevamos el texto, se lo damos Sí. hecho, o les pedimos a ellos que hagan el esfuerzo de acercarse al texto. En el caso de Días, Meses, Años, es cierto que el contenido de referencias culturales no es tan grande como en otras novelas de Yen Yang He, pero en este caso yo sí que he seguido, o sea, sí que hay un cierto proceso personal, y es que cuando yo aprendí a traducir y cuando me formé en traducción en la universidad aquí en España, pues normalmente se tendía a hacer traducciones muy orientadas a los lectores, ¿no? Muy orientadas a la lengua meta. O sea, el término que se suele utilizar Para es que lo entiendan. domesticar, ¿no? Se domesticaban Claro. mucho los textos, se le daban Ahí se facilito. pierde mucho, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí, y por eso digo que también ha habido como un proceso mío, yo creo que no tenemos que utilizar las mismas estrategias y las mismas técnicas de traducción cuando estamos traduciendo de culturas muy cercanas, como puede ser desde España la francesa o la italiana, y cuando traducimos de literaturas y de lenguas muy, muy distantes, porque al final en la traducción pues hay un cierto proceso de colonización de un texto, ¿no? Entonces, bueno, para mí Sí. algo que es importante y que es una sensibilidad que he ido adquiriendo con el tiempo y que, bueno, que cada vez defiendo más es pues el que quien lea la traducción vea visos de la cultura original y no reemplazar, que es algo que se hace muchísimo, reemplazar pues esas imágenes culturales por otras que a nosotros nos son más cercanas. De hecho, por ejemplo, en los países anglosajones la estrategia suele ser la contraria, se adapta muchísimo, o sea, se suavizan mucho todos los elementos culturales que pueden ser conflictivos para el lector. Bueno, pues mi punto de vista es que tiene que ser el contrario, ¿no? Porque si no, en ese proceso de traducción tú estás borrando una cultura y estás quitando una cultura para poner la tuya, ¿no? Por eso hablaba de colonización. Y sí que me parece muy importante pues que se vea la cultura original y a veces incluso que se vea la lengua original. Por ejemplo, cuando hay expresiones que son pues frases hechas en chino, pero que son autoexplicativas, que se puede entender perfectamente lo que quiere decir con esta expresión el autor, pues a mí me gusta quizás conservar ciertos giros del lenguaje también, no solo de la cultura, sino también del lenguaje en el texto traducido, digo, siempre que se entienda bien en el contexto de la obra, porque me parece muchísimo más enriquecedor que quitar un elemento de la cultura china pues para meter uno español. Bueno, está muy bien hecho porque hemos aprendido Gracias. bastante. Bueno, al final la literatura también puede ser, ¿no? Una puerta y una ventana a otras culturas, o debería serlo, creo yo. Pienso lo mismo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ale, ¿querías dejar escrita alguna pregunta? Yo te hago una pregunta, no sé si justo en este libro sucede, pero muchas veces en las traducciones del chino o de idiomas que usan grafías, se decide dejar la grafía de la palabra por algo. ¿Por qué cuándo se elige dejar la grafía?
Bueno, cuando cumple una función narrativa importante, ¿no? Dentro del texto. Estoy pensando, creo que no lo deja. Hay un pasaje, ¿no? Creo recordar que era crónica de una explosión en la que se hace algún juego de palabras, ¿no? Con los caracteres que forman un nombre. Bueno, en este caso lo explicamos en nota a pie de página, pero bueno, si una palabra se utiliza como símbolo, por ejemplo, cuando hay un juego de palabras, cuando puede ser importante para entender, ¿no? El pasaje, cuando está la forma, ¿no? O sea, el carácter en sí cumple una función narrativa, creo yo, no sé, pero bueno, tendría que ver. Yo creo que muchas veces con esto tampoco hay reglas válidas, no es una ciencia exacta la traducción y muchas veces pues nos guiamos por nuestra intuición y por cómo aparece algo en un pasaje, en una oración concreta y cómo lo resolvemos en ese caso o en ese ejemplo concreto, que luego a lo mejor pues en otro libro y en otro pasaje pues aplicamos una técnica diferente, ¿no? Lo importante es que también el conjunto funcione. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la cultura china viviendo ahí? ¿Qué es lo que te trajiste a España? Bueno, es que no sabría, yo me fui muy jovencita y todo el mundo me pregunta si me chocó mucho aquello, pero yo creo que iba como muy desprovista de prejuicios y no encontré un gran choque cultural. O sea, es una cultura muy diferente, ¿eh? Pero no recuerdo choque ni recuerdo conflicto. De hecho, me parece que el carácter chino se parece mucho más al carácter español de lo que a veces se reconoce. ¿Y qué me traje? Pues bueno, pues aparte de una lengua y una visión del mundo Y diferente, muchos que al final, libros. pues muchos libros, una pasión por la comida china, amistades, la costumbre de dejar los zapatos en la puerta, ¿no? Y cambiarme de zapatos siempre cuando entro en casa, beber agua caliente, no sé. Pasé bastantes años allí, así que, bueno, hay cosas que quedan, claro. Pero para mí ya digo que yo nunca sentí conflicto ni sentí un gran choque. Más allá de las limitaciones de la lengua, que cuando llegué pues prácticamente no hablaba chino. Esto de dejar los zapatos en la puerta, más allá de entrar microbios o lo que sea dentro de la casa que lo aprendimos después de la pandemia, ¿tiene algún otro significado? No, yo creo que se hace por higiene, fundamentalmente. Si tiene otro significado, yo lo desconozco. Alicia, tú que has vivido también en China. Yo también dejo los zapatos en la puerta desde entonces, es verdad. No lo sé, sí, yo creo que por higiene, por respeto, ¿no? Bueno, que los chinos tienen como, pero no lo sé. Ya me empiezo a inventar yo. Tienen que volver a China para responder esto. Sí, Sí. es verdad. Chicos, ¿alguno quiere aprovechar alguna otra pregunta? Sobre todo para Belén. ¿No? ¿Qué escritor chino te complicó más traducir? Pues yo diría que Yen Liang, sinceramente. Creo que tampoco he traducido a tantos autores chinos, he traducido como a 3 o 4 autores chinos y creo que sí, que Yen Liang es el más complejo de todos ellos, sin ninguna duda. ¿Ale? No sé si podés abrir el micrófono, Ale, o no. Hay unas preguntas escritas. Sí. Para Alicia, ¿qué te llevó a elegir a Jan Lanke tanto como para que se convierta en un autor insignia de la editorial? Y para Belén, veo muchos pasajes poéticos en este texto. ¿Cómo fue esa traducción concreta? Alicia, Sí, ¿quieres? bueno, empiezo yo. Bueno, nosotros cuando elegimos a Yan Lianque no sabíamos que si publicaríamos más obra suya o no, ni cómo iba a funcionar. Pero bueno, ¿cómo llegamos a Yan Lianque? Bueno, Belén está contando, ella vivió en China muchos años, mucho más que yo. Hablo de nosotros porque, bueno, cuando se fundó Automática en 2012, estaba Darío, que, bueno, que sigue siendo socio de la editorial,
que fundó Automática, estaba Lucía, que es una compañera librera, y yo. Y bueno, pues Darío y yo estuvimos viviendo en China 3, 4 años. Justo cuando llegamos ahí fue en 2007-2008, cuando fueron las Olimpiadas de Pekín. Y no sé si fue ese mismo año, un año después, cuando fue la Expo de Shanghai. Bueno, el caso es que fue el mismo año. 2010, 2 años después. 3 sí. años después. Bueno, se organizaron distintas iniciativas desde la Embajada de España con China y bueno, hubo una iniciativa que fue un viaje de autores chinos que llevaron a España para que, bueno, pues diversas ciudades españolas, ¿no? Como las más icónicas. Y luego cada uno de estos escritores tenía que escribir, ¿no? Un relato sobre sus vivencias o su experiencia en España. Que el libro se tradujo, bueno, el título era Viaja a Xibanya, ¿no? Que yo creo que Xibanya es España en chino. Y uno de estos autores era Yan Lianque. Y creo que, bueno, pues estando nosotros ahí a través del Instituto Cervantes, bueno, que dimos con este nombre y ya con la idea de montar la editorial, buscando, nosotros nos gusta mucho la literatura, bueno, los eslavos, el 70% de lo que publica Automática es mucho literatura del este, pero bueno, buscando nuevos títulos, nuevos autores, más allá de pues una lista que teníamos de rusos claramente con lo que queríamos empezar, salió el nombre de Yan Lianque y bueno, dijimos cuál es la obra más conocida para empezar con un texto que sabemos ir un poco más sobre seguro y ese fue El sueño del aldeadín. Claro, también la colaboración con Belén, el trabajo fue tan bello, es un libro sobrecogedor, que luego seguimos publicando su obra y ha sido una apuesta también para nosotros, porque yo creo que los autores muchas veces extranjeros, luego las editoriales son quienes construyen un poco esa imagen del autor en el país y quienes siguen apostando por él. No todos los títulos de Yan Lianque han funcionado maravillosamente bien, unos mejores que otros, pero es que tenemos ya un compromiso moral y bueno, es porque nos gusta, ¿no? De seguir publicando su obra. Y bueno, Belén yo creo que ha sido muy comedida hablando de Yan Lianque porque yo añadiría que es buenísima persona y es emocionante escuchar a Yan Lianque siempre. Solo quería mencionar la semana pasada, el año pasado estuvo Yan Lianque en España en la Feria del Libro y hubo 2 eventos, uno en Madrid, otro en Barcelona. Yo en los 2 me emocioné escuchando a Yan Lianque y cuando uno lee sus entrevistas, yo creo que es difícil no emocionarse porque él lo cuenta todo, como dice Belén, es muy normal, muy humilde, pero hay una profundidad en las cosas, en cómo las cuenta, que yo creo que es que llega al corazón de las personas y bueno, pues dice, si encima de ser un gran escritor es buena persona, pues claro, adelante, ¿no? Con todo. Y también quiero decir, Automática es una editorial pequeña. Es verdad que ya llevamos años y bueno, tenemos un número de lectores consolidado y siempre podremos crecer porque como somos pequeñitos yo creo que hay mucho todavía por recorrer, pero que un autor como Yan Lianque, que en otros países pues tiene editoriales como más grandes, ¿no? Y potentes detrás de él, siga apostando él por su lado, por nosotros, pues también es algo que dice mucho, ¿no? De él. Hay una confianza mutua y creo que eso sí que es algo muy de la cultura china, ¿no? Hay un compromiso y hay una cercanía y nos respetamos y bueno, pues yo espero que dure. Y ya me callo, perdona, Belén, te dejo a ti con el lirismo. Me dejaste con ganas de escucharlo al autor, así que te comprometo, yo la próxima vez que saques un libro en Argentina lo mando al club y vos me conseguís el autor para que charlemos. Hacemos señas. Claro, sí. Belén, había quedado una pregunta para vos. Sí, los pasajes poéticos, pues esto y en Lianque, ¿no? Yo simplemente intento
pues que esa sonoridad quede reflejada en el español. Pero muchas veces la gente pregunta, pero todas estas sinestesias las pones tú, o esta metáfora, o esta... No, es todo Yen Liang He. O sea bueno, pues su escritura es así, y yo pues intento recrearla lo mejor que sé y lo mejor que puedo, y bueno, con mis limitaciones, porque nunca voy a poder llegar a escribir tan bien como Yen Liang He, pero bueno, pero confío que llegue, ¿no?, a los lectores, que al final es el objetivo. Cecilia dice, ¿qué es lo que complejiza la traducción? Sí, bueno, comentaba antes, ¿no? La distancia lingüística, la distancia cultural, diferentes formas de concebir también la estética en la redacción literaria, referencias o sea, intertextuales, ¿no? Hay mucha literatura en las obras de Yen Liang He, muchas referencias a otras obras, o a formas de escribir, o a determinadas expresiones que han quedado fosilizadas en la lengua china a través de obras clásicas, ¿no? Por ejemplo, pues este tipo de cosas pueden hacer que un libro sea complejo. Tengo que decir de todas formas que Días, meses, años no ha sido de las traducciones más difíciles de Yen Liang He que hemos tenido que hacer. Alicia, bueno, sabe también, conoce la dificultad de los textos y bueno, pues lo mucho que hay que trabajarlos luego también, porque ella hace esa labor de edición, y algunas otras de sus obras nos han dado mucho, mucho, mucho más trabajo que años. ¿Cuál, por Bueno, ejemplo? yo diría Duro como el agua, que es y La muerte del sol, que son de las últimas, ¿no?, que se tradujeron. Sí. Y Duro como el agua, que fue el libro que publicamos el año pasado, y con motivo de la publicación es cuando vino Yen Liang He a España. Es un libro que juega muchísimo con el lenguaje, incluye muchos pasajes del libro rojo de Mao en la novela de Yen Liang He, pero él no lo va identificando como citas en el original. De hecho, a veces son citas modificadas, porque él está jugando con el papel de lo que la propaganda o el lenguaje puede llegar a hacer, ¿no?, en el pensamiento, ¿no?, en las acciones en este caso hay dos personas, un idilio amoroso, la revolución, y yo creo que aquí Belén hizo un trabajo magistral, que tuvimos que tomar determinadas decisiones de ponernos algún resalte en los pasajes que son obviamente citas del libro, textuales, donde Yen Liang He, digamos que está emulando estos textos de Mao, quizá a modo de sátira. Bueno, fue un poco un trabajo enorme, que parte de Belén. Yo solo pues fue revisiones y ir un poco puliendo eso, ¿no? Pero para mí yo creo que ese es el que más trabajo tiene, y mérito, bueno, esto que estabas hablando del subtexto, ¿no?, que también hay mucho en ese libro, pero yo creo que en todos, que a lo mejor un lector chino, pues hay como muchas, o la simbología o referencias que a lo mejor yo nunca voy a encontrarlas todas, pero creo, o sea, me da igual, en realidad. O sea, yo disfruto el texto a mi manera, y algunas a lo mejor son otras referencias, otras imágenes, otras sensaciones lo que me está provocando. De hecho, es que los libros de Yen Liang He son todos muy sensoriales, es increíble cómo juega con ello. Eso es verdad que es algo común, ¿no?, en todos los libros de Yen Liang He, unos más que otros. Sí. Pero bueno, que Días, meses, años, para mí creo que también tiene mucho mérito como traducción, porque es un libro muy cortito, pero es muy intenso. Yo lo recuerdo como algo muy épico, o sea, el momento de los ratones, los lobos, no sé, muy cinematográfico también. Muy visual, sí. No, también esta forma de acabar los capítulos casi en un punto álgido, ¿no?, que, o sea, es difícil dejar de leer. Creo que ese es también un poco el secreto del libro, esta cuestión de serie en Netflix, que termina el capítulo y no lo podés soltar, y tenés que ir al otro.
y te engancha. Sí, de hecho, él es un gran aficionado al cine y a las series, Mira, aparte de la NBA, no, que lo ha contado en alguna entrevista mirá también, vos. pero yo creo que hay muchas veces en muchos de sus libros, ¿no? Hay muchos pasajes muy, muy sensoriales y con una gran fuerza visual, yo creo. Tiene estas cosas que mucha gente a veces no se le anima, hoy lo estoy nombrando ya 2 veces a Borges, no se anima a leer a Borges porque tiene muchas subcapas, que está bien, te exige, pero su lectura tiene muchas subcapas, pero que si te quedas en la superficie, también lo disfrutás. Y me parece que, por lo menos este libro tiene eso también, que te podés quedar en la superficie y es una serie de Netflix, te vas a divertir, lo vas a pasar bomba, pero si te querés ir metiendo en las capas, también te va a ir diciendo otras cosas. Es un libro que permite varias lecturas y en varios momentos de tu vida. No sé qué les pasa a ustedes también con eso. Sí, bueno, totalmente. Es la historia de, pues ha dicho Belén, que es una historia de supervivencia. Yo también lo veo como una historia de amistad, ¿no? De él con el perro o de... Es que hay muchos temas, ¿no? que toca aquí Jalian Gay, que yo no sé si él tan conscientemente los puso sobre la mesa en su día, ¿no? La soledad, el abandono rural, la ecología. Yo veo que es una novela un poco postapocalíptica, en cierto modo. Claro, cada uno luego va con su mochila, ¿no? de experiencias y le va poniendo su lectura. Pero también yo creo que todo esto de el grano de maíz, yo creo que eso sí que es esto que hablamos de muchas novelas de Jan Lianque, en que la muerte está muy presente, pero la vida también, ¿no? Ese renacer después. Bueno, es como que Sí, Sí, la muerte no es el y el fin. sacrificio final también, ¿no? No quiero tampoco hacer spoiler, pero tiene también una cierta carga mesiánica, ¿no? Que al final, pues él consigue la supervivencia de la planta a través de su sacrificio y eso permite que luego haya una continuidad en la aldea, ¿no? Perdón, es que se me ha metido un bicho en la lámpara y estaba Pues, oyendo ahí algo raro. Tengo la ventana abierta porque hace muchísimo calor aquí. sí, ¿cómo está? Acá hace mucho frío. En Buenos Aires muchísimo frío. Bueno, no, aquí estamos con mucho, mucho calor, asfixiados. aquí estamos ¿Sí? a 40, horroroso. ¿A esta hora? No, bueno, Oh, en Madrid no, en Madrid ahora habrá bajado a 25, algo así. que igual para la noche es un montón. Es muchísimo, sí, sí. 23 tenemos aquí ahora, después de un día de casi rozando los 40. Por Dios, eso se va a venir para el verano acá. ¿Y en Buenos Aires es normal el frío? ¿Tanto frío? Hace unos años atrás sí, después con el cambio climático como que se había estabilizado la temperatura para arriba y este año estamos teniendo un invierno bastante frío para lo que venía siendo los últimos años. Pues aprovechadlo. A mí me encanta el frío, yo amo el frío, a mí dame una montaña nevada y yo estoy feliz, así que no tengo problema, pero muchos acá no les gusta. ¿Qué leen cuando no trabajan? Todo. A mí me gusta muchísimo leer, soy una gran aficionada a la lectura y bueno, leo por trabajo mucho, pero por gusto cuando no trabajo, pues bueno, voy alternando un poco de todo, a veces cositas más ligeras, a veces más profundas. Y ahora mismo estoy leyendo Guerra y Paz, que es mi lectura de verano. Todos los veranos intento leer Lectura de algo verano, me dice. clásico y no lo había leído y me está fascinando. O sea, me está sorprendiendo, o sea, ya, claro, uno ya espera que Guerra y Paz sea una buena novela, ¿no? Pero me está sorprendiendo y casi sobrecogiendo lo que me está gustando. Me sorprende, lectura de verano, Guerra y Paz. Justo para la época que estamos viviendo, mira. Bueno. Qué maravilla. Sí, yo es que en mi caso, cuando trabajo día y noche y cuando no estoy leyendo libros de automática, nos llegan muchas propuestas también que tenemos que leer. Entonces, ahora que es cuando llega el verano,
tengo un poco de tiempo para, bueno, durante el año leo también mucho. A mí es verdad que yo tiendo a seguir leyendo literatura extranjera, o sea, otras editoriales. Tiendo a leer por las mismas geografías, ¿no? Es un poco, bueno, pues ya de formación profesional, o bueno, que al ser un proyecto personal, tiro por ahí, ¿no? Que es lo que me gusta y, o sea, quiero decir, Automática nace con unos gustos que se van, bueno, pues retroalimentando unos con otros y mis gustos personales siguen ahí, ¿no? Como anclados en Automática. Así que a mí, por ejemplo, me gusta mucho Tolstoy y, y tenía pues varios pendientes, Los cosacos, que es un libro de Atalanta que publicó Fernando Otero Macías, que es un grandísimo traductor. Pues nada, esa es una de las lecturas que tengo ahora pendiente de la siguiente, que no es de eso, de lecturas automáticas. Y bueno, literatura, leo también, bueno, bastante libros extranjeros publicados en otros países para ver si los publicamos nosotros en Automática, claro, también, sí. ¿Sabes qué pensaba? Digo, yo también a veces cuando tengo tiempo y quiero leer otra cosa que me saque de trabajo, leo Chekhov. ¿Qué tienen los rusos que nos atrapan tanto? Yo es que creo que la psicología, es que esto, la profundidad de los personajes, ¿no? Esa forma de captar la psicología, ¿no? Humana. Y luego yo creo que, bueno, pues por la historia de esos países, yo creo que para mí es literatura, que hay mucha gente que dice, no, yo esta literatura tan dura no la quiero leer. A mí me encanta porque creo que es como la vida misma, ¿no? Que al final, no sé, para mí es un poco lección de vida leer la literatura rusa. A mí me reconforta. Tengo como, sí, sí. Aparte, los rusos Creo que fueron está todo ahí. Bueno, que está todo. Esto que digo, bueno, puede pasar en muchos ámbitos, ¿no? De artísticos o de creación, como que ya está todo hecho. Y luego pues cada autor tiene luego su propio estilo y demás, pero bueno, para mí es como la cabecera. O es con lo que yo empecé, cuando empecé a ser más lectora, que es la afinidad que tengo con Lucía, que es la otra compañera de Automática, fueron los rusos, no sé. Aparte fueron los primeros que empezaron a tratar de normalizar qué es literatura. Algo tan Sí. difícil de decir qué es literatura y bueno. Chicos, ¿quieren Pero, preguntar algo? Los antímidos, aprovechen. Así no la dejamos ir a dormir, que ya es re tarde en España. yo me suelo acostar más tarde, Belén, creo que no. Sí, yo tengo que madrugar muchísimo mañana. Bueno, Uy, no sé, Carolina ha levantado la mano, veo. Ay. claro, la del estribo. Esa es una pregunta muy cortita. ¿Suelen usar lectores profesionales ustedes o directamente son los que leen los textos al momento que llegan? Es que por eso yo soy bastante cuello de botella y a veces pues estoy con un bloqueo porque me gusta leerlo todo yo. Si voy muy apurada, pues le paso algo a Lucía. Y claro, si está en inglés, yo sobre todo leo en inglés. Y cuando no está traducido al inglés, pues me entra un poco pánico. Y entonces, pues si conozco a algún lector, pues si está en francés o en alemán, pues lo pido a traductores amigos. Y ahora que estamos publicando un poquito más, he empezado a pedir algún que otro informe, pero a alguien que, bueno, son no del equipo de Automática, pero casi, ¿no? Como gente que conozca mucho el catálogo de Automática para que aparte de esa visión que nos puedan dar del libro, si es un buen libro o no, el encaje que tiene en Automática. Pero también tengo que decir que hay muchas propuestas que nos llegan en los últimos años de los traductores. Y a mí esta me encanta porque son traductores que ya, claro, cuando ya llevamos años, bueno, pues hablo de años, llevamos 12 años, quien ya ha ido conociendo un poco el catálogo, ¿no? Pues
los traductores creo que hacen ese trabajo maravilloso de también ser prescriptores de esta obra, la quiero traducir y voy a presentársela a una editorial a la que le encaja. No escribir a 20 por probar, ¿no? Decir, esto creo que es un libro para automática. Y tengo que decir que en ese sentido hemos tenido mucha suerte porque nos han llegado propuestas muy buenas y en estos casos pues a lo mejor no me he leído todo y hemos ido adelante pues porque ya pues hay una relación con el traductor, conocen un poco nuestra línea y así también en los últimos años han salido bastantes títulos así. Bueno, pues son un poco esos canales, pero es verdad que los traductores, aparte de reconocer su labor como traductores, en el ámbito editorial creo que es fundamental esa labor que hacen ellos de descubrir autores. Es fundamental. ¿Qué tiene que tener sí o sí para que le guste, tengan la posibilidad? Ahora seguimos con Alicia. Belén, te despido, así te vas a dormir. Gracias. Muchas gracias, muchísimas Te pido gracias. Me ha dos interesado, palabras. muchísimas gracias por la charla. No, gracias a Y, vos. ¿perdón? No, gracias a vos, digo. No, yo encantada, por supuesto. Que bueno, que espero que hayáis disfrutado el libro y ojalá lleguen más de Yen Liang a Argentina. Que disfrutéis muchísimo del resto de la charla. Gracias, Belén. Te mando Un un Muchas abrazo. gracias, Belén. Un placer. Qué bien verte. Bien. Alicia, para vos, Ceci dice, ¿qué tiene que tener sí o sí para que les guste un libro y ver la posibilidad de darle una oportunidad a un libro, interpreto? Un verdadero placer. Gracias por dedicarnos este tiempo. Bueno, yo creo que me tiene que conmover y remover de algún modo. Muchos libros a veces pienso, bueno, pues no sé si que tengan el carácter de universales de algún modo, que sean originales. Ya, bueno, un poco afinando en esas geografías donde estamos, pues hay mucho que viene dado, ¿no? En esas obras. Y nosotros, bueno, pues bien nos hemos dedicado a rescatar autores que en sus países de origen son considerados clásicos y que en español no eran tan conocidos. Y ahí, bueno, pues esa labor de descubrir, bueno, por ejemplo, ahora estamos publicando La isla de Mesa Selimovic, que es un autor de la antigua Yugoslavia, con Ivo Andrić, pues uno de los máximos exponentes, ¿no?, de la literatura del siglo XX de la región. Y en España se había traducido una obra hace como 30, 40 años, olvidado. Entonces, bueno, esas propuestas, pues yo creo que van a funcionar sí o sí. En otros casos también son autores jóvenes que han publicado su primera novela en Bosnia, en Bulgaria o donde sea, y cuando me la han presentado es como que de algún modo, sí, yo creo que nos conmuevan y que esta parte de conocimiento de nuevas culturas esté ahí, ¿no? De algún modo. No sabría cómo explicarlo, porque en automática es verdad que tenemos, es todo narrativa y bueno, pues tenemos libros hay algunos que indagan más en la Segunda Guerra Mundial, esa historia un poco más oscura de Europa, ¿no?, del siglo XX. Otros pues son más contemporáneos o más satíricos o más, un poco más gamberros. Luego otros que son más tirando a clásicos. Hay como distintas líneas dentro de automática. No sabría decir más allá de todo esto que os he contado. Espero haber respondido a Cecilia. Ya te voy a pedir el libro favorito de la editorial, porque debes tener mucho, pero si estás en una feria de editores, ahí te caigo yo y te digo, che, no conozco la editorial. ¿Qué libro me recomendás leer? Bueno, Jan Lianke es un clásico. Siempre recomiendo, si no conoces a Jan Lianke, empieza por, estoy mirando aquí que tengo aquí los libros, con El sueño del aldeadín o Días, meses, años. Otro libro maravilloso que recomiendo sin dudar es de
Lyudmila Ulitskaya, autora rusa. Nosotros hemos publicado hace 2 años Una carpa bajo el cielo, que ya muchos lectores digo, no hace falta que leas más, tú tienes este libro y no tienes que leer nada más en tu vida porque aquí está todo. Wow, Es un libro de, son 600, 700 páginas que comienza en el año 53 con la muerte de Stalin y es la historia de 3 amigos que se conocen en el colegio. Su profesor de literatura les fascina y a partir de ese momento estos 3 niños se convierten en amantes de la literatura, de las artes y demás. Entonces, claro, están en el año 53 como en la época un poco más dura de la época soviética, de la censura, las purgas y cómo ellos intentan, bueno, pues seguir adelante, cómo se van pasando libros, ¿no? Como el Samizdat y luego es un tratado también sobre literatura porque hay muchísimas referencias literarias, ¿no? De todos los libros, es como, es maravilloso y alrededor de estos 3 personajes hay otra multitud, es como una novela coral con unos personajes femeninos maravillosos y nos lleva luego hasta el año 96 de cada uno de estos 3 personajes, ¿no? Con saltos en el tiempo, es maravilloso cómo está construida. Entonces, bueno, esa también la recomiendo bastante. Y tenemos otra novela de Alexander Chudakov, El abuelo, que fue un buque ruso y ese ha funcionado muy bien en Automática también. O sea, digamos que esos son como de los más icónicos. Y luego una autora croata que se llama Dasa Drindic, también de la que hemos publicado varios libros. Es una pena, falleció hace yo creo que 4 o 5 años y en su obra mezcla ficción y realidad con multitud de archivos, fotografías, listas y entre medias pues va construyendo una historia de ficción y es, bueno, es demoledor cómo lo hace. Bueno, pues estos son los que me vienen así a la mente. Bien. ¿Quieren preguntarle algo, chicos? Parece que no. Yo mientras te pregunto, ¿qué es lo próximo de impresión en Argentina? ¿O por ahora todo importado? En Argentina, con Jan Lianque, bueno, pues yo creo que queremos seguir imprimiendo ahí localmente. La Aldea Din es uno de los pendientes. Canción Celestial de Balou, que también es de Jan Lianque, yo creo que se mandaron unos ejemplares ahí. Pero de impresión local lo tengo que hablar con Big Sur, porque siempre tenemos ideas de hacer más, pero bueno, al final lleva tiempo y cuando nos van haciendo los pedidos, es verdad que es una pena, ¿no? Que cuando aquí lanzamos un libro, hasta que llega ahí hay un decalaje de, a veces son meses y se pierde el empuje, pero a mí en realidad me da un poco igual porque nosotros publicamos 7, 8 libros al año y para mí todos los libros son de fondo. Claro. No vivo con la locura de la novedad, pero entiendo que claro, para que un libro arranque, ¿no? y funcione, pues si se sincronizaran los lanzamientos en España y en Argentina, pues sería muchísimo mejor, ¿no? Pues por redes sociales, prensa y demás. Pero hasta ahora no lo hemos podido hacer. Habremos, si te sirve el club, algún lanzamiento que lo mandemos al club y pueden salir a la vez. Estamos. Pues genial, yo encantada. Es que además, no sé cuántas personas sois en este club, pero me quedé alucinada. 110 más o menos. Sí, es que me alucina, ¿ves? Es que sois... desde el principio me quedé fascinada con los lectores en Argentina, con lo multitudinarios que son los clubs y es, o sea, bueno, a mí me encantaría ir cuando veo las ferias, pues todo el mundo habla de la FIL de Guadalajara, yo es que la FIL me parece como, ¿pero qué es esto? ¡Qué locura! Aparte, ¿cuánto tiempo dura? Claro. 15 días o no sé, es larguísima. No, 20 días casi. Para mí me parece un año, pero bueno.
Sí, sí. Me entusiasma. Sí, no, yo agradecidísima. Que, bueno, nuestra puerta un poco de entrada ha sido pues con Yalianke, pero yo espero que. Yo creo que todos nuestros títulos, que sois tan magníficos lectores que Automática os tiene que Sí, gustar, seguro. sí, lo que fui leyendo me gusta mucho y estas editoriales como la tuya, que van buscando la periferia, que no se quedan en lo cómodo, sino que buscan. Está Sí, buenísimo. sí, yo creo que eso, un poco como decía Belén, que algunas, pues esta autora que hablaba yo, de Dasa Drindich, es una voz incómoda, ¿no? Que al final no todo lo que uno lee te tiene que... no tienes por qué estar de acuerdo a lo mejor, o creo que nos haga pensar y que nos cuestione, ¿no? nuestro punto de vista o nuestros esquemas en los que estamos habituados. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Y para lo que creo que está también, entre otras multitud, pues la literatura es también pues, un divertimento. Pero creo que también está para eso, ¿no? Para cuestionar. Y antes, pues lo que hablamos de los rusos, para conocer al otro, ¿no? O sea, a veces estamos pensando como todos nosotros mismos, del yo, y yo creo que esto es para aproximarnos al otro, ¿no? O sea, conocer al resto de personas, ¿no? Aproximarnos a los demás a través de los libros. Claramente. Chicos, ¿quieren preguntar algo más? Si no, la despedimos. Bueno, acá, este no es. Alicia, perdón, no es Ay, una qué pregunta, maravilla. ¿no? No es una pregunta. ¿Qué tal? No es una pregunta. Lo que sí te quiero decir que a mí la verdad que me ha gustado mucho el libro, creo que profundiza mucho. Sí es una historia de supervivencia. Yo por momentos me quedaba pensando, ¿por qué se queda en la aldea? ¿Por qué no se va de la aldea? ¿Por qué no busca otro lugar para sobrevivir? Pero sí me sentía muy identificada con esto de, claro, no se va de la aldea porque es su lugar, porque él siente que es su lugar, porque él siente que puede recuperar y que puede cultivar y que la gente va a volver y ese sentido de pertenencia, ¿no? Y me sentía muy identificada también con la relación que tiene con el perro, con Cielo, bueno, yo tengo una perrita, entonces creo que sí es así, es bastante fraternal la relación que se tiene con un animal y el cariño, y la verdad que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Eso nomás te quería decir, me ha encantado de ver. Muchas gracias. Yo creo que el perro es un personaje, bueno, son 3 personajes y el brote de maíz es otro personaje, porque aparte la planta también pues suena, ¿no? Y la escucha cómo va creciendo. ¿Cómo Pero va yo creciendo? sí, yo con el perro me emociono, ¿no? Porque el perro llora y le Ay, habla. Y llora. bueno, sí. Y lo Claro, entiende, y le pone la patita, y le Sí, lame sí. la pierna o la mano, y claro, no solamente uno se imagina, te enternece la imagen, sino porque es así la relación que uno tiene con el perro. Vos sientes que tu perro te entiende. Bueno, Sí, yo sí. pienso que la mía me entiende, entonces, y no, la verdad que me ha encantado. El perro es un personaje importante y creo que no sería lo mismo sin el perro. Totalmente. Muchas gracias. Me encanta. Yo, por escucharos, vamos, me merece la pena, sí, esto que hacemos. Gracias. No, gracias a Mira, vos. Hola, ¿todo bien? Me sumo también yo lo pongo en modo de agradecimiento. Para mí fue una lectura preciosa, la disfruté mucho. Acá hubo un fin de semana largo acá en Argentina y nada, la verdad que encontrarme con esta lectura me pareció maravillosa, me pareció muy profunda. Eh, un libro, leí por ahí, ¿no? Un libro que habla como de la vida y de la muerte en igual medida y que habla de la vejez y del arraigo, pero también de la supervivencia. Y en un momento es asfixiante cuando te das cuenta que no hay salida, que la posibilidad de irse no es ni una posibilidad física, porque no hay ni un transporte, es un espacio que en un momento es una isla, ¿no? A pesar de que no lo sea. Sí. Me pareció maravilloso, solamente agradecer que hayan editado un libro tan lindo y que haya llegado a Argentina. Gracias. Qué bien, me alegro mucho. Sí, es verdad que la vejez, hemos dicho temas, no,
se describe mucho, ¿no? Con mucha crudeza el cuerpo de él. Que es también, ¿no? Que el protagonista es ese viejo y está bien que sea así, ¿no? Es verdad que ese tema también lo toca, por eso que en muy poquito creo que da mucho, Jan Lianque, sí. Alicia, la verdad que fue hermoso escucharte a vos. Gracias por invitarla a Belén también, que fue todo un hallazgo Y escucharla. bueno, Belén, yo soy su fan número 1. Así que bueno, aprendimos por más libros de automática en Argentina y te agradecemos mucho. La verdad que te disfrutamos y te agradecemos muchísimo que hayas estado acá. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues que disfrutéis la tarde fría. Si Sí, estáis todos ahí más frescos. Y nada, un placer y que nos volvamos a ver. sí, claramente nos vamos a volver a ver. Gracias, Alicia. Un beso a todos, chicos. Gracias. Chao, chao. Adiós. Buenas noches. Chao. Adiós.